primero que todo pues sorprendido, porque apenas llegué yo sabía que los pastores quizás hoy tenían un compromiso. Y apenas me recibió la pastora Elsie. Yo dije, ay, yo sí tenía que venir hoy acá, le dije. O me perdí de fecha. Entonces para mí es el privilegio que el pastor Elías esta mañana pueda también estar ahí escuchando palabra de Dios. Porque siempre tenga usted en cuenta esto. Ya me empecé a mover, ¿cierto? Los hermanos de medios. Siempre tenga en cuenta usted. Sí, me dicen por acá, así rápido por el linier. No se mueva. Uy, es que me cuesta. Me va a costar mucho, pero voy a tratar de estarme aquí quietico. No se trata de la vasija, se trata de quien envía el mensaje. No se trata de la persona que esté al frente ese día o no esté. Lo importante es que usted hoy vino, porque pudieron haber estado sus pastores, pero usted viene a este lugar siempre a escuchar al Señor, porque Él es el dueño, el amo. Vea que yo escuchaba todo, estaba muy atento, tomando nota ahí en mi corazón de todo lo que sucede y de todo lo que hacemos, de ese ayuno hermoso que va a hacer nuestro pastor Elías. Y me uno. Pastor Elías de pronto no lo sabe, pero nosotros tenemos como un ministerio muy similar con mi esposa y le hemos aprendido mucho a ellos. Y desde ya nos encanta también proyectar qué es lo que Dios va a hacer. Porque créanme que ahí sí, como dijo Salomón en la buena, como dicen en mi barrio, cuando está en la buena, ¿no? Salomón en la mala, pues hay que aprender mucho, ¿no? Ya todos sabemos los postreros días de Salomón, pero cuando Salomón estuvo en la buena, me encanta porque se le apareció el genio de la lámpara. O sea, el Señor se le apareció diciéndole, dime qué quieres que haga por ti, lo que quieras. Y nos enseñó a Aladín que se pide cualquier cosa, riquezas, pinta, o sea, buena apariencia. Yo podía haber pedido un ojo azul, uno verde, ser cabello rubio, blanco, dinero y no lo demás. Pero ¿qué dijo Salomón? Señor, yo te pido sabiduría para dirigir a este pueblo, a esta gente. Y eso es lo que como pastores hacemos, porque al final, vuelvo y digo, de la historia se trata del Señor. Nosotros somos unos instrumentos que Dios ha enviado y nos sentimos privilegiados. Yo soy un privilegiado de estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana la palabra, pero aquí lo importante es el mensaje y quién envía ese mensaje. Amén. Por eso en esta mañana dispóngase. No sé si tenemos las diapositivas que les había compartido. Les agradezco mucho porque con esas diapositivas vamos a trabajar en esta mañana. Hay un mensaje muy clave y muy claro que quiero que lo lea conmigo bien fuerte a la voz de 1, 2 y 3. Dios pelea nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar basados al final en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Dela a la siguiente, por favor. Sin embargo, para llegar allá vamos a hablar de un rey llamado Ezequías. Y para hablar de Ezequías vamos a hablar ahí como aleatoriamente. Elegí la verdad alguno de los, digamos así, reyes del linaje de Ezequías. Sí, entonces en su línea de vida. Y yo quiero que ustedes primero se ubiquen en lo siguiente antes de mirar la diapositiva. Aquí somos una iglesia que estudia las escrituras y sabemos que el reino de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, hubo un momento de su vida que fue crucial y fue la división del reino. Precisamente hablando de Salomón, después de Salomón sucedió todo esto. Se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Arriba Israel, abajo Judá. Arriba 10 tribus aproximadamente, abajo 2 tribus aproximadamente. Tanto los del norte como los del sur. El mismo reino, pero dividido. Tuvieron reyes que olvidaron el propósito de ser. Dios los envió a ellos con un propósito, con una tarea específica. Por lo menos es lo que ellos debieron haber entendido. Sin embargo, no entendieron que eran parte de una cadena y que apenas eran un eslabón en esa cadena. Debían tener una función en su vida y en su obra como monarcas de una nación y saberla dirigir. Sin embargo, quizás el orgullo y el deseo de poder de estos hombres cegó y nubló su propósito. Es decir, empezaron a pensar en ellos mismos, en sus deseos. Cualquier parecido con presidentes de hoy en día de países vecinos sea mera diosidencia. Ahí está el reflejo de estos reyes que olvidaron que eran parte de un propósito, eran parte de un todo. Entonces tenemos por un lado a Joram, dice que era hijo de Josafat. Tenemos por otro lado a Ocosías, que era hijo de Joram. Tenemos más adelante una mujer que se llamaba Atalía, que fue madre de Ocosías. Y luego llegaremos a Acaz, hijo de Jotam. Antes de Acaz, todos de ahí era hacia atrás. Los que les coloqué ahí,
fueron los que hicieron lo malo delante del Señor. Hubieron otros, o hubo otros que hicieron lo malo delante del Señor. Eran personas totalmente idólatras, entregadas a pasiones, entregadas a sus propios deseos y se olvidaron del Señor. Sin embargo, quiero remarcar un poquitico a Atalía. Esta mujer, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Es como el prototipo para que ustedes más o menos calculen cómo era el corazón y cómo era el gobierno de estos reyes. Atalía no debía ser reina. Atalía, de hecho, era la mamá, dice ahí, de Ocosías. Ocosías fallece y le queda uno de sus hijos, y según el linaje, según el tema de la monarquía, es su hijo el que debe subir al trono y tomar el reinado. Sin embargo, esa mujer, esa mamita que tenía este hombre, tenía un corazón, hágame el bendito favor, que no le importó buscar la vida de su propio hijo para matarlo con tal de ella ser ahora la reina. Tenía hambre y sed de poder. Imagínense ustedes, una propia hija de Atalía fue la que tuvo que esconder a su propio nieto para que ella no le echara mano. Aún con todo y eso, aunque no pudo matar a su nieto, por lo menos la Biblia no lo menciona, que fue ocultada y escondida por la propia hija de Atalía, es decir, la tía del pequeño. Aún así ella usurpó el trono. Usted sabe como mamá que después del amor del Señor hay un amor muy especial aquí en la tierra, y es el amor de mamá. Es el amor de mamá. Pero esta mamá, para que usted se dé cuenta cómo estaba el corazón en esa época de los que subían al trono. Más adelante se levantó un hombre llamado Acaz, hijo de Jotam. Mire, cuando este hombre Acaz subió al trono, este hombre lo primero que empezó a hacer es colocar en los lugares altos o imágenes o altares a los Baales y a Acera y a otra cantidad de dioses en los que él podía mirar en sus vecinos, y a ellos también, aún en los árboles más frondosos, dicen las escrituras que allí les quemaba incienso. Él empezó a hacer todo lo contrario a lo que quizás en su pasado David dejó establecido, o Dios a través de David dejó establecido. Este hombre era un hombre perverso y malvado, que cuando el Señor lo dejó a su merced y a toda la nación, en lugar de arrepentirse, en lugar de ir delante del Señor a buscar al Señor, se atrincheró en el templo. Sí, en el templo donde estaban los utensilios sagrados, el lugar donde Dios de alguna manera era exaltado, o Dios se glorificaba, o Dios se manifestaba. Ustedes han leído cuando David quiso hacer templo para el Señor, que finalmente termina haciéndolo su hijo Salomón. Ustedes han visto las cosas hermosas de oro, de plata, de telas y de maderas preciosas para el Señor. Pues este hombre llamado Acaz, dice las escrituras, que se atrincheró en ese lugar y empezó a destruir las cosas sagradas del Señor. En ese lugar empezó también a hacer lo que a Dios no le agrada, a quemar inciensos y a hacer de alguna manera adoraciones, sacrificios a los dioses paganos. Su corazón estaba entenebrecido completamente. Estaba profanando el lugar más sagrado donde Dios se manifestaba, un lugar sagrado también para los mismos israelitas. Miren, yo me acuerdo cuando yo estaba en la época del colegio y no conocía de Jesús, porque yo conocí de Jesús fue después de mis 19 o 20 años, empecé a conocer del Señor. Sin embargo, mi madre me habló del Señor como cuando yo tenía 13, 14 o 15 años. Ahí estaba mi mamá. Y yo recuerdo que tenía una noviecita de colegio, y esa noviecita de colegio vivía con su mamá y vivía con puras primas y tías en su casa. Y cuando yo llegaba del colegio a visitar a esa noviecita, esa casa parecía una estación de policía, porque allí paraban todos los policías del sector. Y ya lo dejo hasta ahí nomás. ¿Qué hacían allá? El tema es que estos policías nos llevaban a nosotros, pues llevaban a las tías y a las primas, y más de uno casado, la llevaban a una discoteca que quedaba sobre la carrera 27. ¿Recuerdan esa discoteca? ¿Cómo se llamaba? Nadie sabe, nadie conoce. Maravilloso. Acá ustedes son personas de bien, no como yo era tremendo entonces. Y nos metían los policías porque yo era un menor de edad, y allá estábamos en una discoteca en la 27 que se llamaba La Calera. Ya escuché un por ahí. Upa. Y ese lugar era una cosa terrible allá adentro, pero terrible. Había de todo.
drogas, sexo por todo lado, licor por todo lado, oscuridad, luces. A veces nos quedábamos hasta que ya prendían las luces, porque allá como apagar las luces es prender las luces porque llegó la mañana. Y prendían las luces y seguía siendo horrible, todavía más horrible ese lugar. Y el reguero y el desorden de todo lo que había pasado en la noche y en la madrugada. Yo no sé cómo quedó el templo o el lugar del Señor después de que Acaz se metió allá. Pero lo que sí sé es que más adelante nos vamos a dar cuenta que era algo quizás muy parecido lo que sucedía allá adentro, con reyes como estos que se levantaron de esa manera. Recuerden, Acaz, de los reyes de Judá, de los reyes del sur, allí estaba Jerusalén, la capital. Ese lugar, un rey como estos había olvidado por completo que él hacía parte era de un propósito. Se le olvidó por completo. Por eso Dios no peleó sus batallas. Por eso Dios no estuvo por él. Y si lo revisamos con sus antepasados, en este caso David, que va a ser siempre nuestro punto de referencia en cuanto a los reyes, con todos los defectos que tenía David, porque todos los defectos los tenía también él. Sin embargo, David entendía quién era el Señor para él. Pero este hombre no. Y por eso Dios lo entregó para que las batallas las peleara él solito. Y cuando empezó a pelearlas solito, repito, le tocó hasta trincherarse y esconderse, porque ningún reino le copiaba. Eran muy poquitos los reinos que le copiaban a él. Entonces, dele a la siguiente, por favor. Después de este rey Acaz, tuvo un hijo llamado Ezequías. Este Ezequías era hijo de Acaz. Dice 2 de Crónicas 29, 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años. Años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Qué hizo Ezequías? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Quién? David, su padre. Él era hijo de Acaz, no era hijo de David, pero se está haciendo referencia al rey que por linaje de ahí en adelante debió haber dejado un linaje de reyes que sirvieran al Señor. Sin embargo, ya vimos la historia de algunos de ellos. Ahí se hace referencia a un rey como David. No se hace referencia a otro, sino a un rey como David, porque David, repito, tenía, por lo menos la Biblia nos enseña que Dios lo eligió conforme a su corazón. Entonces, de entrada, ya empezamos a entender por qué Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Porque Ezequías quizás tuvo acceso a las memorias de David. Porque Ezequías quizás, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, sobre todo la gente de Israel, escuchaba de las escrituras por algo que se llamaba la tradición oral. Es decir, que todo lo transmitían de memoria. Muy probablemente Ezequías había escuchado la historia no solo de su papá, sino de su abuelo y de ahí hacia atrás. Y escuchó también acerca de David. Por eso hizo lo recto conforme a David, su padre. Un joven que hizo todo completamente diferente. A los 25 años comenzó. Vamos a mirar algunas de sus obras. Dele la siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las obras de este rey llamado Ezequías? Una, restableció el culto del templo. Lo puedes leer en 2 de Crónicas 29. Escuchen muy bien esto, porque lo vamos a conectar con lo que ya hablamos. ¿Qué hizo Ezequías? Una de las primeras cosas que hizo fue restablecer el culto. ¿En dónde? En el templo, porque el templo lo habían dejado igualito, oliendo a cachupe, con una cantidad de principados y movimientos del enemigo y de la idolatría en ese lugar. Mire, cuando usted va a leerlo, y lo invito a que lo haga en casa, por favor, usted se va a dar cuenta que cuando Ezequías mandó a restaurar y a restablecer el culto en el templo, ¿saben cuánto tiempo demoraron? 18 días. 18 días limpiando ese lugar, restaurando lo que Ezequías había roto.
sacando esos malos olores. Dice la Biblia que trajeron 7 novillos, 7 machos cabríos, 7 corderos y 7 carneros, los sacrificaron y derramaron su sangre sobre el altar. Querían santificar y purificar ese lugar. Los mismos sacerdotes que entraron a ese lugar tenían que purificarse y santificarse delante del Señor. Fue tanto el júbilo de la gente que empezó a escuchar que Ezequías mandó a restablecer el culto y el templo, que la Biblia dice que trajeron bueyes para dar y convidar. Así por encimita, más o menos recuerdo, 600 bueyes y 3,000 ovejas. Y para la época no habían sacerdotes suficientes, guardados, purificados y santificados para hacer los sacrificios, para hacer todo lo que tenían que hacer con tantos animales. Pero Ezequías empezó a generar todo un movimiento en el pueblo de Israel. Si se dan cuenta, todo lo contrario a lo que hizo Acaz, su padre. Gozo y júbilo en el restablecer el culto para el Señor. Segundo hecho importante de Ezequías, ¿qué dice ahí los que alcanzan a leer? Celebró la Pascua. Lo puedes leer en el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas. La Pascua, si no es la más importante fiesta y celebración de los judíos, porque celebraban y celebran la salida de la esclavitud de Egipto. Y para nosotros los cristianos entendemos que eso era tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que la Pascua era sacrificar un cordero y con su sangre, la primera Pascua que se celebró, ¿no? Pintar los dinteles de las puertas para que no murieran los primogénitos. Y de ahí en adelante debían celebrar la Pascua los judíos. Y eso era tipología de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para la época de Ezequías, celebrar la Pascua era algo fascinante. Tanto así que dice la Biblia que mandó a hacer cartas y las envió por todas las provincias de la nación. Y algunas personas se burlaron. Algunas personas no quisieron asistir a la convocatoria que estaba haciendo el rey Ezequías y no vinieron. Pero las personas que vinieron, si en la celebración del culto otra vez, restablecer el culto, trajeron una cantidad de animales, cuando usted lo lea en Segunda de Crónicas capítulo 30, se van a dar cuenta que eso eran miles y cientos y miles de animalitos que traían para celebrar la Pascua. La fiesta debía durar 7 días y se extendió 7 días más. 14 días celebrando y haciendo voces de júbilo para el Señor nuevamente, el único Dios verdadero. Ahora vieron el templo y dijeron: este es el templo del Señor, es el templo del Dios Todopoderoso y está nuevamente restablecido y limpiado y santificado. Ahora los lugares altos, ahora los lugares donde hacían altares para los Baales y para los dioses paganos, la gente, dice la Biblia, que salió tan compungida de corazón y tan llenos de gozo que se fueron a tumbar todo lugar alto que le habían hecho a los dioses paganos, a los Baales. Recuerden que Baal era uno de los dioses de la, vamos a decirlo así, del tugurio de dioses para los cananeos. Era el dios de la fertilidad, se dice que era. Y se dicen Baales porque luego empezaron a sacar diferentes manifestaciones y versiones de Baal. Por eso tú vas a encontrar que Baal Peor, que Baal Berit, que Petro Baal, que Maduro, un montón de Baales ahí. O sea, gente maluca de la época. Empezaron a sacar diferentes Baales. Entonces la gente salió como tan motivada, tan inspirada de celebrar la Pascua esos 14 días, que dice la Biblia literal, usted lo puede leer en el capítulo 30 de Crónicas, que limpiaron toda la nación. Pero hubo algo maravilloso. Si usted mira en el punto número 3, dice que Ezequías oró por la nación. Y cuando tú lees la Biblia, los que saben de Biblia, tú lees los reyes, te vas a dar cuenta que los que realmente oraban, intercedían y se comunicaban con Dios no eran los reyes directamente, o en la mayoría de ellos no eran ellos, eran los sacerdotes o los profetas. Para eso los tenían a ellos, para hacer ese oficio. Los reyes se encargaban de gobernar. Pero Ezequías, escuche esto que leímos anteriormente, que Ezequías hizo lo recto conforme a David, su padre. Y la Biblia a mí me enseña que David tenía una relación muy particular con Jehová Dios. Tanto así que muchos de los salmos fueron escritos por David.
Tanto así que David a veces como que no lo frenaba de que si está el profeta o está el sacerdote. David decía, yo puedo comunicarme con Dios, yo puedo hablar con Dios. Y sus salmos dan fe de ello. Cuando tú lees los salmos te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿por qué un rey? Escuche esto, ¿por qué un rey se comunicaba de una forma tan directa con Dios? ¿Por qué escribió estos salmos? ¿Por qué marcó tanto la historia? Yo sé, la Biblia es cristológica o cristocéntrica y debía cumplirse en muchas cosas acerca de Cristo, pero ahorita estamos basados en la cultura judía y en el Antiguo Testamento. Y basándonos en eso, David no debería tener tantas libertades para con Dios y ser tan directo con Dios. Para eso en la época los reyes, repito, tenían sus consejeros, y en ese caso tenían sacerdotes, profetas, los mismos levitas si tú quieres. Por eso este hombre Ezequías tenía esos destellos espectaculares con el Señor. Y dice que celebrando la Pascua, dice las Escrituras, Ezequías oró al Señor. Y cuando tú lees la oración de Ezequías, es una oración de gracia y misericordia tan espectacular y tan sensacional. Repito que para la época no era normal. Para el Antiguo Testamento no era común. Para los protocolos y la época de la ley y de los mandamientos no era común que hiciera algo así. Y dicen las Escrituras que Ezequías oró a Dios diciéndole algo así. Voy a parafrasearles. Le dijo, Señor, voy a orar por la nación, y no solamente voy a orar por estos, voy a orar aún por los que no creyeron, o los que no vinieron, o los que se burlaron cuando le llegaron las cartas de que vinieran a la convocatoria de la Pascua, Señor. Y cuando él oró, dice la Biblia, y ahí está escrito, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Segundo libro de Crónicas 30, del 18 al 20. Y oró Ezequías a Jehová, ¿y qué hizo Dios? Sanó al pueblo. Porque Dios escucha la oración que hacemos, y especialmente que hacemos en lugares como estos. Miren, nosotros a veces menospreciamos lo que está sucediendo alrededor de nosotros, o no le prestamos atención. No sé si a ustedes se los dije no recuerdo cuánto vine, pero el domingo que vine, no sé si les dije, pero hay un movimiento peor que el ateísmo y que el agnosticismo hoy en día. Hay un movimiento peor, y es el movimiento de los propios conocedores de la palabra, vamos a llamarlos cristianos, que hoy por hoy dicen, no es necesario congregarse. Dejen de hacer parte de un sistema donde les lavan la cabeza y donde alguien tiene que decirle, levante la mano, se aplaude a Dios y vamos a orar. Eso es mucho más peligroso. Porque así como en la carta de Judas dice que se infiltraron hombres, escribió Judas en su carta, se infiltraron hombres para dar enseñanzas que iban a torcer la verdad. Entonces, que usted venga acá y que oremos acá juntos tiene un valor y un peso como ustedes no se imaginan. Si sucedía en el Antiguo Testamento, ¿usted cree que no es importante ahora que tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, como nuestro mediador? Y que en el nombre de Jesús, sin tanto protocolo, sin tanto sacrificio, sin tanta sangre regada por todas partes, ¿ustedes creen que no es importante que nos congreguemos y oremos al Señor? Miren ustedes, y lo digo con mucho amor y respeto, mi pastor Elías empezó orando por un dolor de muela y terminó orando por un cáncer. ¿Sí se dieron cuenta? Yo sí estuve muy atento. Empezó y yo, amén y amén. ¿Sabe por qué? Yo no sabía con qué iba a terminar el pastor Elías orando. Pero cuando él dijo, Señor, oro por un sobrino, creo que era por un dolor de muela, yo decía, Señor, me uno. Porque si fuera mi hijo, yo estaría haciendo lo mismo, pidiéndole a mi pastor, por favor, ore porque mi hijo no tiene paz. Y en casa no tenemos paz porque le duele una muela. ¿Saben por qué? No me crean a mí, créanle a las Escrituras. Si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Y si uno se goza, todos nos gozamos con él. Entonces, cuando Ezequías oró, no menospreciemos esas oraciones. Es un paréntesis. Apenas estoy contando la historia, pero son paréntesis que Dios coloca. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo coloca. Y estaba él orando y el Señor sanó al pueblo. Qué cosa tan maravillosa. Tanto así que luego, cuarta obra importante de Ezequías, dice, organizó el servicio de los sacerdotes. Miren qué cosa tan hermosa. O sea, yo aquí vine a hablar del Señor,
y voy a hablar del Señor. Pero permítame hacer unos paréntesis. Créanme que ustedes están en el lugar indicado, no están como la vivienda. Se los digo de corazón y mirándolos a los ojos, ustedes están aquí, los plantó y los inventó Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Se los digo y se los aseguro. Mire, Ezequías hizo algo que me parece fascinante. Cuando yo leí, organizó el servicio, es decir, colocó otra vez en orden los horarios de los levitas, cuando debían ministrar, servir, cantar, atender el templo y todo lo demás. Todo lo organizó, pero hubo algo que me llamó la atención, pastor, profundamente. Y es que la gente, como estaba tan gozosa de que todo volvió a la normalidad y que Dios otra vez era el que gobernaba Israel, que la gente empezó a traer grano, vino y aceite, pero a lo que da. Y obviamente animales para el sacrificio. Entonces él dijo al sumo sacerdote, se me escapa el nombre ahorita, fue donde el sumo sacerdote de la época, le dijo, ¿qué es todo esto? No, Ezequías, es que la gente está siendo prosperada. Yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque miren lo que pasó antes para que llegara esa prosperidad y esa bendición al reino. ¿Cuántos dicen amén? Limpió el lugar de la adoración, lo purificó, lo santificó. Tumbaron todos los lugares altos, le dieron el lugar al Señor. El que gobernaba y el que estaba al frente, el que los presidía, era un hombre de oración, un hombre con temor del Señor. Y aparte, no daba puntada sin dedal, no quería que nada se le escapara. Cuando habló con el rey me llamó la atención, con el sumo sacerdote me llamó la atención, porque el sumo sacerdote estaba feliz de la abundancia. Le dice, es que Dios está bendiciendo al pueblo, se está viendo demasiada abundancia. Entonces Ezequías se encargó él mismo de organizar la ración por casas de sacerdotes y por casas de levitas y por familias, para que no fuera a pasar quizás lo que pasaba en tiempos anteriores, donde se cogían la ofrendita, donde se cogían lo que era para Dios y abusaban de ello. Entonces, como aún sobraba la abundancia, ahí cuando viene la palabra sobreabundancia, como cuando el Señor nos dice, cada uno dé como produce su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso Dios para hacer que sobre y abunde. Eso estaba pasando. Entonces Ezequías dijo, vamos a hacernos unas bodegas y allí vamos a guardar y vamos a saber administrar las cosas. Un hombre que le estaba dando el lugar al Señor y que administraba una nación completa como Dios manda. Le repito, y el que lo entendió, lo entendió. Usted está en este lugar porque Dios lo cimentó acá. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el lugar que es. No es el lugar, no son los pastores, repito, no vine a hablar de eso, vine a hablar del Señor. Pero el Señor quiere quizás darles a ustedes esta palabra. Si hay alguien aquí que todavía duda, alguien que nos está visitando por primera vez, mire, el Señor es el que nos coloca en lugares como estos, donde el temor de Dios se ve por todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, dele por favor, para que nos demos cuenta de las consecuencias. Iba a colocar ahí los resultados, pero mire las consecuencias cuando esto sucede. Los que alcancen a leer, me ayudan por favor a la 1, a las 2 y a las 3. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio, de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Su Dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y ahí está la cita bíblica. ¿Qué es lo que me llamaba la atención a mí de este pasaje? Porque iba haciendo toda la vida de Ezequías mientras estudiaba. Y me doy cuenta de algo, de que las consecuencias o los resultados no se hacen esperar. Vino la bendición del Señor, porque dice al final que fue prosperado. Pero ¿por qué también según esta partecita? No lo anterior, según esto, porque hizo todas las cosas de todo corazón. Y aparte dice que guardó la ley y guardó los mandamientos. Y aquí hay algo muy importante e interesante que repito, quiero que lo tengan para ahorita más adelante el cierre. Y es que en sus fuerzas, escuche esto, en sus capacidades, en lo que le había enseñado la tradición y la ley, él lo estaba dando todo. Lo estaba dando todo. Escúcheme, lo estaba dando todo. Yo voy a poner como ejemplo a un presidente de una nación, pero un presidente bueno. En alguna parte del mundo, del planeta, debe haber un presidente bueno. Yo digo, esa gente, ¿cómo descansará? Muchos de ellos, si se da cuenta, entran jovencitos cuando empiezan el periodo presidencial
y luego le hacen el antes y el después y terminan viejos, demacrados. En cambio, los caminos del Señor nos vamos poniendo más simpáticos, más jóvenes, nos vamos renovando. Yo cuando conocí al pastor Elías era diferente, ahora lo veo y es regomelote. Pastor. Ya cierro paréntesis, era para que ustedes se me despertaran. Un ejercicio homilético, y él lo sabe, es un ejercicio homilético, discúlpeme que lo hice con mi paz. Ese ejercicio homilético para que usted otra vez. Pero un presidente bueno, hágame el favor usted, le llega, pero por todas partes me imagino, noticias y noticias y noticias, porque toda la nación está en cuidado de él. Esa gente sí dormirá, dice uno. Esa gente sí tendrá tiempo para descansar. Los buenos, repito, no la que dice y viene en helicóptero y demás. No, esa no, porque esa está espaciando quizás. La gente de bien, la gente que trabaja por una nación, lo dan todo. Espero yo que así sea. Ezequías en sus fuerzas, repito, estamos en la época de la ley, de los mandamientos, y de todo corazón, él en sus fuerzas de verdad, él estaba haciendo lo mejor que podía. Si se dieron cuenta en los versículos anteriores, lo mejor que podía y más. Estaba dándola toda. Este hombre entregó su vida al reino en vida, alma y sombrero. Estaba pero entregado completamente a servirle al Señor, y lo estaba haciendo y al pueblo de la mejor manera. Repito, con todo lo que le habían enseñado, con todo lo que decía la ley, con todo lo que decía el mandamiento y con todo lo que daba su corazón, se esforzó este hombre en hacer lo mejor de lo mejor. Siguiente, por favor. Pero a esta historia siempre le falta un pedazo. Siempre hace falta un Sennacherib en la historia. Sennacherib, antes de que leamos, présteme aquí atención. ¿Quién fue Sennacherib? Fue un rey de Asiria, uno de los más mercenarios, así como fue también para su reino, ¿no? Y para su gente, uno de los que más manejó la arquitectura, hizo alcantarillados para la época, era una cosa loca ya para los asirios. Ahora también fue uno de los hombres, si usted lee la historia, no en las escrituras únicamente, sino en Historia de Reyes, se va a dar cuenta que era un hombre muy bélico, muy asesino, muy mercenario, y se creía uno de esos reyes todos poderosos. Mire, para que usted tenga una idea, saben que fue Sennacherib el que le dio de baja y arrasó con el imperio de Babilonia. Para que ustedes tengan una idea. Entonces Sennacherib iba acabando, iba destruyendo, iba como las langostas, iba como una peste. Nadie le podía hacer frente a Sennacherib, nadie podía frenar a Sennacherib. Este hombre, reino que tocaba, reino que acababa y descuartizaba para dar y convidar. Este Sennacherib algún momento escuchó que había un botín exótico de guerra para él, algo exótico, y era el pueblo de Israel. Y había escuchado que estaban divididos y sabía que estaban debilitados para él. Y sabía que había un lugar especial que se llamaba Jerusalén, y que allá había un templo en el que tenían cosas y utensilios sagrados para una nación, un pueblo que venía levantándose de tiempo atrás. Y para él fue algo exótico. Yo creo que se saboreaba. Y voy por porque no había nadie, escuche, nadie que podía hacerle frente a este rey asirio. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo número 32 de Segundo de Crónicas? Cuando todo está bien para Ezequías y su pueblo, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Después de esta fidelidad, me llama la atención la fidelidad de Ezequías y ahora la fidelidad de Israel. Después de que todo estaba bien y en una completa calma, llegó este rey invasor, llegó el rey de los más peligrosos de la época, y él en su cabeza y en su corazón decía: a estos los acabo facilito. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción de Ezequías? Y aquí viene una parte de la historia que sé que usted ya la ha leído, no solamente la ha escuchado, estoy segurísimo que la ha leído. Y si no, por favor, léala. ¿Qué estamos esperando para leer acerca de la vida de Ezequías, rey de Judá? Porque ahí es donde viene una enseñanza muy especial, que tampoco es el centro de la enseñanza de hoy,
pero es para seguir hablándoles un poco de la historia. Sennacherib se levantó a sus principales enviados o mensajeros, los que ponían la cara por él, y empezó a través de ellos a que escribieran cartas. Y Sennacherib les decía que escribieran esas cartas. Hermano, yo les voy a pedir algo: léanse 2 de Crónicas 32 completo, para que ustedes vean la elocuencia y la forma como se expresaba Sennacherib. Era un rey que no solamente iba con toda en lo físico y asesino físico, sino que psicológicamente usted leía esa carta y usted decía: paticas, ¿para qué las tengo? Usted le daba la garrotera o la chiripiolca, usted se le aflojaban las rodillas, usted decía: sálvese quien pueda. Usted emigraría automáticamente, porque cuando usted lee lo que escribió Sennacherib o mandó a través de esos mensajeros, era una cosa terrible. Por un lado, le escribía a la nación, no se lo llevaban al rey Ezequías los mensajes primero, se los mandó a los israelitas de a pie, a los judíos de a pie, y les decía cosas como las siguientes: ¿ustedes siguen creyendo a la palabra de Ezequías? ¿Ustedes siguen creyendo a lo que su Dios les está enseñando? ¿Ustedes siguen confiando en ese rey que tumbó los lugares altos? ¿Y qué Dios hay que los defienda? Yo soy el gran Sennacherib, el que se le levantó tal reino y lo exterminé, se le levantó tal imperio y lo exterminé, se le levantó tal nación y la exterminé. Y pim, 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 cada uno de ellos tenía su propia deidad, su propio Dios, y ninguno de sus dioses peleó por ellos. Abusó de niños, de mujeres, etcétera y etcétera. ¿Y ustedes van a seguir creyendo en Ezequías? Así voy a hacer yo con ustedes. Los voy a tomar por esclavos, sus mujeres serán mis mujeres, y etcétera, etcétera. Psicológicamente bombardeó a todos ablandando el terreno para hacerse sentir y hacerse notar. Y a Ezequías le mandó unas cartas similares, pero en esas cartas aparte se mofaba y blasfemaba del nombre de Dios. Entonces Ezequías hace lo que les digo que creo que todos deberíamos conocer, y si no, lean por favor esa historia. Ezequías se fue delante del Señor en el templo y extendió las cartas, colocó las cartas delante del Señor, y allá le dijo: Dios, aquí está todo lo que están diciendo de ti, Señor. Y esto, damos un salto enorme al Nuevo Testamento para hacer otra referencia bíblica. Cuando Pablo o Saulo de Tarso perseguía a la iglesia camino a Damasco, él conoce de Jesús, pero la pregunta de Jesús es la que a mí me llama la atención. Le dice el Señor, ¿no? Recuerden, Saulo perseguía a cristianos, iba a Damasco y pidió cartas y permisos para que rumbo a Damasco él pudiera aprender a cristianos, para que luego esos cristianos fueran o golpeados o encarcelados o asesinados, como el caso de Esteban. Entonces Saulo dice que respirando amenaza se fue. Y cuando el Señor se le presentó, pero en un resplandor, Jesús, recuerden que Jesús ya había ascendido al cielo, y Jesús se le presenta y escucha la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la cosa no era contra los cristianos ni la iglesia primitiva, la cosa era directamente contra el Señor. Nos devolvemos a Ezequías. Cuando Ezequías trae las cartas y las extiende en el templo, le está diciendo: Señor, esta batalla, esta pelea, esta guerra, esta lucha es contigo, Señor. Mira lo que están diciendo de ti, tin, 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 Señor. Eso es lo que están diciendo de ti. Entonces Ezequías convoca a sus ejércitos, convoca a su gente, y Ezequías dice palabras como la que está en la siguiente, por favor. Sí, es en la siguiente. Versículo 7 de 2 de Crónicas 32, los que alcancen a leer, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. ¿Y qué dice ahí? Usted solo. Otra vez, Dios está para ayudarnos. ¿Y para qué? Pelear nuestras batallas. Los que no alcanzan a leer, sé que la letra es muy pequeña, pero diga conmigo: pelear nuestras batallas a la 1, a las 2 y a las 3. Pelear nuestras batallas. ¿Cómo es el título del mensaje? Ahí está arriba: Dios pelea nuestras batallas. Para que usted no pensara que de repente yo estoy movido por emociones y por sentimientos y porque quiero darle una palabra positiva a usted acá.
Esa no es mi intención, ni es la intención de nadie acá. Aquí el único que se merece la gloria y la honra es el Señor. Y en ese Dios que confiamos y creemos, también hay un Dios que pelea nuestras batallas. Literalmente está en las Escrituras. Y en la Reina Valera Evangélica Protestante Aleluya Pandereta del 60. Para que no diga que le traje la TLA, la NBI, la Dios habla hoy, la PDT. Una así como viejita. Que a los pastores nos gusta, sí, es cierto, que tiene errores claros de traducción, bastantes. Pero nos encanta por lo menos, así sea el léxico en el que se escribió, la forma como se escribió en español antiguo. Porque entendemos que la Biblia es un libro con un tinte especial, sagrado, especial. ¿Cierto? Yo sé que hoy en día ya no la explican y en esas explicaciones de nuevas versiones nos perdemos de muchas cosas. Hay un pastor muy querido que a la nueva versión internacional le dice la ñera versión internacional. Y me uno. El rey Ezequías dijo: con ellos está el brazo de carne. En otras versiones dice: entonces con ellos están los hombres, con ellos están sus ejércitos. El rey de Asiria confía en él, confía en la historia, en lo que él ha venido haciendo con todos y por todas partes, consumiendo reyes y reinos, mujeres y niños, acabando con todo. Él confía en la lanza, él confía en el arco y en el arquero, él confía en la espada, él confía en el yelmo, él confía en la armadura, él confía en los carros y caballos, él confía en la multitud de su ejército. Pero nosotros necesitamos solamente uno: confiamos en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel, porque Él es el que está por nosotros. Miren, es tan hermoso Dios, tan precioso el Señor, que cuando tú lees la Escritura, dice que después de estas cosas y que colocó las cartas delante del Señor, dice que esa noche, esto está en Crónicas y está en Reyes, para que lo leamos y entendamos. Es como los evangelios que son sinópticos, hay que leerlos todos para poder construir el evangelio de Cristo, que es uno solo. Pero cuando tú lees, a veces está también los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, vas a construir el mensaje. En esta dice que envió un ángel, en Reyes dice que fue el ángel de Jehová, pero uno solo esa noche acabó con 185,000 agrestes, peligrosos y asesinos soldados asirios. Uno solo. Algunos teólogos osados interpretan que las teofanías, no sé si ustedes ubican la palabra teofanía, que son las apariciones del Señor, dicen que pudo haber sido cuando se habla del ángel de Jehová. Algunos, teólogos osados dicen que se puede hablar del mismo Cristo en el Antiguo Testamento, apariciones, teofanías de Él. Lo que sí está claro es que ese ángel, ese representante del Señor, aquí los defendió de 185,000 y más. Porque el Señor sí peleó las batallas de Ezequías. No tengo que devolverme a todo lo que les prediqué. Ya nos dimos cuenta en los versículos anteriores todo lo que sucedió y todo lo que hizo Ezequías para que Dios sí peleara sus batallas. Y creo que Dios nos está hablando esta mañana. Vamos a hablarlo primero en nuestra humanidad y luego cerramos con lo glorioso. Si quiere, devuélvala un poquitico, todavía esa no, eso ahí. Y con la otra cerramos. Pero vamos a hablar en la humanidad de nosotros. Ezequías cumplió la ley, los mandamientos y lo hizo de todo corazón. Es decir, en sus fuerzas, en lo que él podía. ¿Recuerdan cuando éramos católicos que decíamos por mi culpa, porque no trata como en la fuerza de uno hacer las cosas? Pronto los católicos están todos en la ley y no en la gracia, ¿no? Pero Ezequías, en sus fuerzas, en sus capacidades, en su entendimiento de la ley y de los mandamientos, dio lo mejor de sí y el Señor peleó sus batallas. Antes de irnos a la otra diapositiva, hablándolo humanamente, quizás el Señor nos está diciendo a nosotros: ¿qué tal si tú corres esa milla extra? No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Ya en nosotros no gobierna el pecado, la maldad ni el antiguo yo. En nosotros gobierna el Señor. Y estoy seguro que el Señor está a gusto de pelear nuestras batallas, sobre todo cuando somos gente de bien, cuando somos gente que guardamos su palabra y que lo hacemos, como dicen en mi barrio,
de corazón. Estoy segurísimo. Vuelvo y repito, con el Señor no se trata de meritocracia, estamos todavía en la ley, no en la gracia. Pero el carácter de Dios nunca cambia. Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta, iglesia. El carácter de Dios nunca cambia. De hecho, uno de sus atributos es la inmutabilidad. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. De hecho, uno de los lemas que utilizamos nosotros en las cuadrangulares es Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, o siempre, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento se nos habla mucho del carácter de Dios, no de las prácticas y los rituales. No, hay gente que desafortunadamente sigue cumpliendo las prácticas, rituales y enseña un evangelio que no tienen nada de evangelio. Pero lo que voy es que el carácter de Dios está ahí sembrado en la vida de Ezequías. Cada uno de los hombres de la Biblia nos deja ver el carácter de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor pelea nuestras batallas? Yo creo que podemos hacer algo mejor con nuestro comportamiento y testimonio, porque si Él es nuestro Padre y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor? Y si como padres corregimos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor también lo hace? El Señor no es una alcahueta o un alcahuete. Repito, no se trata de meritocracia, pero estoy seguro que Él se complace en atender al humilde, como dicen las Escrituras, y mirar de lejos al altivo. ¿Cuánto nos está hablando el Señor en este día? O sea, si sembramos limones, no espere que le salgan manzanas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que eso sembramos nosotros, eso mismo recogemos. Cuando habla sobre todo de la ofrenda también. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Si nos portamos mal, por favor no esperemos bombones de chocolate. Este mes, como dijo mi paz, que se acabó, que el amigo secreto. Oiga, otro chiste, perdón, va un chiste, ya, se los prometo, es el último. Estábamos el otro día en una casa para compartir. Y oiga, una hermana, dijimos, que en el mes del amor y la amistad, y nos reunimos. Y dijimos, saquemos papelitos, vamos a jugar al amigo dulce aquí entre nosotros. Cada uno llevaba un chocolate, una cosita. Y ella no sabía. Una señora como con 120 años de edad, póngale. Una señora bastante mayor. Y si usted nunca jugó al amigo secreto o a la endulzada, dijo no. Dijo, eso es como el beso robado. Yo le dije, eso es hasta pecado, eso es hasta... O sea, ¿usted quiere que juguemos acá esas cosas? Aquí estamos en Cristo, le dije, cierro paréntesis, ya, hasta ahí llegó. Que no, que ya, según ella, no, que nunca la endulzaron, que nunca jugó al amigo secreto, que ella jugó al beso robado. ¡Ay, hermana, sacrificado sea el Señor! Yo dije, ay, Dios mío, y o sea, nos está proponiendo aquí que juguemos a eso. Menos mal, yo siempre ando con la pastora. Siempre ando con la pastora. Ahí estaba mi esposa al lado. Yo le dije, mi vida, órela. Pero estamos en el mes en el que se celebra, ¿sí?, el amor y la amistad y todo este cuento, ¿cierto? Y que se dan regalos y que todas estas cosas que usted y yo de pronto celebramos en estos días, allá también las hemos celebrado, como les decía a ustedes. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a mirar el cierre de la prédica. El Señor nos está hablando a nosotros. Y si Ezequías lo hizo con todas las fuerzas, repito, de su corazón y en la ley y en los mandamientos, ahora sí coloque la última, hágame el favor. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo? Lea conmigo lo que está en amarillo a la 1, fuerte, por favor cargue a las 2 y fuerte a las 3. Dios peleó nuestras batallas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele el aplauso al Señor, iglesia, si lo va a aplaudir. En Cristo Dios peleó nuestras batallas. Pastor, todo ese recorrido del Antiguo Testamento y de los reyes y de Ezequías, sí, para que usted una mañana como hoy, diseños de vida, no vea por favor como un cuadro pintadito que se le hace a usted normal y común lo que Cristo hizo en la cruz, y lo valore el día de hoy y diga, en Cristo Jesús
todas mis batallas fueron ganadas en Él. Usted y yo nos movemos en algo que se llama un tiempo cronos, es decir, para usted hay lunes, hay martes, hay miércoles, hay jueves, hay viernes, hay sábado, hay domingo, hay lunes, hay martes, hay miércoles. El que lo entendió, lo entendió. Hay enero, hay febrero, hay marzo, mayo, luego junio, restaurantes vacíos y usted fritándose un huevo. El que lo entendió también. Mayo, eso no hay ni, mejor dicho, junio, dijo papá cualquiera, dicen por ahí. No. Y luego diciembre, a la hermana dijo desde septiembre, se siente que viene diciembre, ya estamos en octubre. Para nosotros hay eso. Pero para Dios en la teología se conoce algo como el kairos, donde no hay tiempo ni espacio en el Señor, donde Él llega en el momento oportuno, en su sabiduría infinita. Él sabe en qué momento respondernos. Entonces, pastor, esta información ¿de qué me sirve? De que usted y yo sepamos que en Cristo la batalla ya fue ganada y que solamente es cuestión de esperar y confiar en Él, porque Él en el momento oportuno se manifestará y nos mostrará su victoria. ¿Cuántos dicen amén? En cada área de nuestra vida. Y bien fuerte, diseños de vida. Lo que está en blanco a la 1, lo que está en blanco a las 2 y lo que está en blanco a las 3. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién nos amó? Y a través de ese Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Mi pastor Elías, el pastor Arley, los hermanos de la alabanza, ustedes y yo no tenemos que ir a tomar lanza, espada y jabalina para matar a nadie, ni para enfrentarnos a ningún Senaquerib. No nos toca coger corderitos, bueyes, machos, cabríos, novillos y etcétera, etcétera, para hacer sacrificios y degollar aquí cosas. Tenemos a Cristo que nos dio victoria en Él, eterna, completa, perpetua, inamovible, irrefutable. Por eso Dios sigue peleando nuestras batallas. Hermanos, esta pudo haber sido el título del mensaje. Pero ¿por qué lo coloqué? Dios pelea nuestras batallas. Porque en el tiempo cronos de nosotros debemos levantarnos cada mañana y decir: Señor, tú peleas mis batallas. Tú estás aquí, las cartas te las extiendo hoy como hizo Ezequías, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Pero entendemos que en Cristo Jesús, si quieres decirlo mejor, en Cristo Jesús, Señor, esta batalla ya me la entregaste, Señor. Hay una victoria grande y soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Hermanos, créanme, yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias, en los propósitos. Y si Dios me trajo a escuchar culto, porque yo también estaba recibiendo culto también acá, estaba atento a la enseñanza de mi pastor Elías al inicio. Yo llegué a recibir culto hoy acá también y estuve muy atento a las cosas. Yo decía: gracias, Señor, porque todo lo conectas, mi rey amado, porque esa lista de peticiones es cortica. Si sacamos la lista de peticiones y necesidades que tenemos todos y cada uno de nosotros. Miren, yo sé que aquí se habla de Cristo y la gloria es de Cristo, y por eso desde que empecé lo dije. Pero el Señor es tan bueno con nosotros, es tan misericordioso y tan espectacular con nosotros, que hoy nos trajo a darnos esta palabra, porque sabe que estamos muchos de aquí necesitados, urgidos, con peticiones, con necesidades, porque hay cosas muy puntuales. Miren, mis hermanos, yo leía esta semana el Salmo 70. Estamos en los devocionales allá también con salmos, y estábamos en el Salmo 70 y me llamaba la atención porque decía algo así como una plegaria, una petición, y yo le coloqué como título oración para peticiones urgentes o delicadas. Porque yo cuando leía el Salmo decía: no te tardes. Decía el salmista: Señor, no te tardes, por favor. Señor, no te olvides de mí. Señor, ven pronto. Señor, escúchame. Y hay oraciones de oraciones, y yo veía en esa oración una oración para mí, y quiero compartírsela a ustedes. El Señor, el Cristo de la gloria, como intercesor y mediador, el único entre el Padre y nosotros, o nosotros y el Padre, mejor, está en medio de nosotros, para que hoy cerremos esta mañana diciéndole al Señor puntualmente, como decía el pastor, que tienen oración mañana a las 8 de la noche, oraciones puntuales para respuestas específicas o oraciones específicas para respuestas puntuales. Yo creo que hoy empecemos, y estoy seguro que usted va a empezar a contarle testimonios estos días a sus hermanos y al pastor.
El Señor no se olvidó de mí. No sé cómo lo hizo Dios, pero yo venía a escuchar otro tipo de mensaje. Me sorprendió. Y le digo algo que le digo a los muchachos, porque sí, soy un apasionado con la juventud, muy apasionado con los jóvenes, porque soy de los que creo en esta generación de relevo, de que aunque el enemigo vino por ellos para acabar con una generación y que la gente se olvide de Dios, todavía vemos hombres de Dios que creemos en levantar nuevas generaciones. Y cuando le hablo a ellos, yo les digo cosas como estas, y de pronto es un consejo para ustedes como padres. Las cosas que para nosotros son triviales, pequeñas, insignificantes, y que ustedes están viviendo a su edad, en esta generación, en este mundo loco y caótico. Porque yo sé que hemos utilizado la vieja confiable nosotros, los treintones y cuarentones y cincuentones, 60, 70 y 80 y ya 90. Ya los demás están en la presencia del Señor. Es que en mi época, es que cuando yo tenía su edad, hermanos, era otro tiempo, era otro mundo, era otra sociedad, eran otras presiones, eran otras tentaciones. Cuando el pastor Elías y yo, estoy seguro, estudiábamos en un colegio, lo más terrible que él y yo pudiéramos ver era que un muchacho fumara. Y sobre todo que si lo llegaba uno a ver fumando con la camiseta al uniforme, uno decía, ay Dios mío, Cristo sacramentado. Hoy en día, eso es lo menos, pastor. Eso es lo menos que usted ve en los colegios. Entonces cuando yo veo a los muchachos y les digo, eso no es insignificante, delante de Dios tu problema es importante, delante de Dios la situación es importante. Usted ve a los muchachos como se sienten amados, identificados y entendidos por un padre que los atiende. Repito y perdónle el ejemplo, empezamos orando por un dolor de muela y terminamos orando por una enfermedad terminal, porque delante del Señor cada uno de nosotros tenemos un aprecio especial. Él no hace excepción de personas. Y la petición que usted traiga, y allá quería llegar, sea la que sea y del índole que sea, para Dios es importante. El Señor le va a escuchar esta mañana a usted. ¿Cuántos están preparados para colocar esa petición delante de Dios? Sea por un familiar, sea por un nieto, sea por un hijo, sea por un sobrino, sea en la parte económica, sea su empresa, sea su proyecto de emprendimiento, sea su pareja, sea por usted misma, tiene ataques de pánico, de ansiedad, no puede dormir, tiene desasosiego. Todo lo que para usted de pronto es difícil de contarle al que está a su lado, hasta los de su propia casa, para Dios es importante. Porque a veces no lo contamos al de la casa porque no lo va a tomar en serio, porque no le va a importar. Pero tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, o peleó nuestras batallas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén?